Hola queridos oyentes y compañeros de este podcast, es un gusto hablar con ustedes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Paula Valentina Arizo Holguín, un cordial saludo para todos. El día de hoy voy a hablar acerca de unas temáticas muy importantes, las cuales son la investigación administrativa y un poco acerca del conductismo y el funcionalismo. Quiero recomendarles, queridos oyentes y compañeros de este podcast, un texto o documento muy importante, el cual es Manual de Teoría de la Comunicación, Primeras Explicaciones, de José Antonio Sosa Osorio y Carlos Arcila Calderón. Bueno, en dicho texto se pueden evidenciar diversas temáticas, entre ellas las temáticas de la investigación administrativa y el conductismo y el funcionalismo. Es muy importante empezar por destacar el cómo se evidencia en este texto la importancia y el impacto que ocurrió en el siglo XX respecto al auge del cine, de la radio y el fenómeno de la comunicación masiva. Bueno, también quiero comentarles sobre las dos corrientes muy importantes que se pueden evidenciar, que son el conductismo y el funcionalismo, las cuales explicaré de una forma breve. Por ejemplo, desde el conductismo podemos evidenciar cómo está orientado a la psicología y en los análisis de la mente humana. En el funcionalismo se evidencia orientaciones desde la sociología, que es desde ahí entonces donde surgen los enfoques de estudio a la sociedad y su composición, determinando así que entonces la comunicación era fundamental para el sistema social y en cómo todo esto estaba enlazado, es decir, el componente que fallaba afectaba a los demás. Bueno, y desde mi opinión personal y desde mi perspectiva como persona y como estudiante de comunicación social, considero que la comunicación, su estudio y sus teorías han sido, son y serán fundamentales para el desarrollo y la evolución del ser humano y de la sociedad, bien sea en lo social, en lo cultural, lo económico, comunicativo, lo educativo, lo político, lo tecnológico y para el desarrollo psicológico, intelectual, emocional y cognitivo del ser humano y del mundo. Adicionalmente, si les interesa aprender sobre las temáticas que mencioné, en estos momentos aparecerá la referencia bibliográfica de este documento, en donde está el link para su respectiva consulta. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día. Hasta luego. Teniendo en cuenta lo aprendido en este semestre, sería bueno hablar sobre los estudios culturales, ya que reconocen la importancia del contexto en la comunicación y exploran diversas categorías de análisis como el género. Estos estudios analizan las relaciones de poder y las estructuras sociales, investigando cómo los medios de comunicación y la cultura popular reflejan, refuerzan y desafían dichas estructuras. Además, los estudios culturales examinan las identidades a través de prácticas culturales y mediáticas. Proporcionan herramientas y enfoques críticos para entender y analizar cómo las problemáticas sociales están entrelazadas con las prácticas culturales y los medios de comunicación. Un ejemplo significativo de estudios culturales en Colombia es el análisis de la cultura del narcotráfico y su representación en los medios y la cultura popular. Este tema se ha explorado desde diversas perspectivas para entender cómo ha influido en la identidad nacional, las dinámicas sociales y las estructuras de poder en el país. Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Lorena Cabezas y juntos analizaremos cómo la nueva comunicología desafía las visiones eurocéntricas y reconoce las voces históricamente marginadas. La teoría de la comunicación ha evolucionado significativamente en América Latina, dando lugar a la llamada nueva comunicología. Autores como Jesús Martín y Francisco Sierra han liderado este movimiento desafiando las visiones eurocéntricas que han dominado el campo. Martín enfatiza la importancia de reconocer las voces y experiencias de los pueblos indígenas y otros grupos históricamente marginados. Estos grupos han desarrollado sus propias formas de comunicación y mediación cultural que a menudo han sido invisibilizadas o desvalorizadas por los enfoques dominantes. También se aborda la comunicación como un derecho humano fundamental. Autores como Alejandro Barranquero destacan cómo el acceso a la comunicación y la libertad de expresión son esenciales para el empoderamiento de las comunidades marginadas. La comunicación se convierte en una herramienta para la resistencia, la autodeterminación y la transformación social, pero para comprender plenamente estas perspectivas debemos remontarnos a las primeras explicaciones teóricas de la comunicación. Modelos como el de Shannon y Weber, aunque limitados, sentaron las bases para entender la comunicación como un fenómeno social complejo. Posteriormente, teóricos como Stuart Hall y otros introdujeron enfoques más críticos y contextuales, abriendo el campo para la nueva comunicología latinoamericana.
De este modo, la teoría de la comunicación en América Latina ha dado un giro descolonial, desafiando las visiones eurocéntricas y reconociendo las voces y experiencias de los pueblos indígenas y otros grupos históricamente marginados. Esta nueva comunicología nos invita a repensar la comunicación como un derecho humano fundamental y una herramienta para el empoderamiento y la transformación social. Muy cierto, Lorena. Cabe resaltar que la comunicación no solo se refiere a la transmisión de mensajes verbales, sino que también incluye elementos no verbales como el lenguaje corporal, la proximidad física y la expresión facial. Estos aspectos juegan un papel crucial en la forma en que nos relacionamos unos con otros y en cómo se construyen las realidades sociales. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con los fenómenos sociales? Bueno, la comunicación es la columna vertebral de la sociedad. Además, como ya ha sido mencionado anteriormente, nos permite construir identidades, formar opiniones y organizar y movilizar comunidades. Al analizar cómo se comunican las personas en diferentes contextos sociales, podemos entender mejor cómo se forman las normas culturales, cómo se perpetúan las desigualdades y cómo se desarrollan los movimientos sociales. Cordial saludo, compañeros oyentes. Me presento, soy María Paula y es un gusto para mí estar presente en este podcast. Quiero resaltar un poco lo visto en la lectura Teoría de la Comunicación. Es bueno tener en cuenta la participación de las diferentes escuelas, como lo es la escuela norteamericana, la cual desarrolla diversas teorías relacionadas con los efectos de la comunicación masiva. Esta se enfoca principalmente a estudiar propagandas políticas, análisis de audiencia y análisis de mensajes. Por otro lado, la Escuela de Frankfurt reúne diversos pensadores que iniciaron estudios en torno a la teoría marxista, abordando estudios desde aspectos sociales, económicos hasta los culturales. Esta escuela es europea y inicia su propuesta investigativas a partir de los diferentes pensadores como lo son Max Horkheimer y Theodor Adorno, representando a partir de diversas premisas el estudio de la comunicación. Y para finalizar, la participación de los pensamientos y corrientes teóricas de otras escuelas serían el estructuralismo, los estudios culturales y la escuela latinoamericana, como lo mencionaban anteriormente mis compañeras.